Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy les traigo el tema de Incoterms. Bueno, primero que nada veremos pues qué es un Incoterm. La International Commercial Terms o términos internacionales de comercio son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Las Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, más que nada, regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en contrato de compra-venta internacional. En los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. Ahora, ¿cuál es el propósito de estas? Bueno, es el proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en comercio internacional. Las Incoterms determinan más que nada el alcance del precio, en qué momento y en dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería y del vendedor y hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos se tramita cada parte y su costo. Incoterm CFR, Cost and Freight, costo y flete. Puerto de destino convenido. El vendedor cumple su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto del embarque. El vendedor es responsable de todos los gastos de exportación, despacho aduanero, flete y costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, sin incluir seguros. Los costos de descargue en el puerto de destino corren por cuenta del comprador. Este término solo puede utilizarse para transporte que sea vía marítima. La Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, puerto de destino convenido. El vendedor cumple su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar todos los costos del flete, seguros y gastos de exportación, despacho aduanero y pues todos los costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. Este término solo puede usarse para transportarse vía marítima o fluvial. La Incoterm CIF, Coverage and Insurance Paid, transporte y seguro pagado hasta lugar de destino convenido. El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador. Adicionalmente, deberá tomar y pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el comprador por la pérdida o daño de la mercancía, siendo responsable solamente por una póliza con cobertura mínima. En caso de que el vendedor quiera una cobertura mayor, deberá concertarlo con el vendedor o tomar un seguro complementario. Esta puede usarse en cualquier modo de transporte, incluido multimodal. En este último caso, corre riesgo de que se transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al primer transportista. Incoterm CPT, Coverage Paid to, transporte pagado hasta lugar de destino convenido. El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador, incluyendo gastos y permisos de exportación, excepto los gastos de seguro. Puede usarse en cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. En este último caso, quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es entregado el primer transportista. Incoterm DAF, Delivery at Frontier, entregada a frontera. El vendedor realiza la entrega en el lugar de la frontera acordado, pero antes de la aduana fronteriza, y pone la mercancía a disposición del comprador en el medio de transporte utilizado sin realizar la descarga.
El término frontera incluye la del país exportador, por tanto, deberá de especificarse este término. También puede utilizarse en cualquier modo de transporte, ya cuando la frontera sea terrestre. Si la entrega es en puerto, muelle o a bordo del buque, debe usarse los términos DES o DEQ. Incoterm, DDP. Delivery Duty Paid. Entregada de derechos pagados. El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, ya despachada de exportación e importación, con todos los costos pagados, pero sin efectuar la descarga de los medios de transporte en el lugar de destino acordado en el país del portador. Adicionalmente, el vendedor debe cubrir con todos los costos y riesgos, incluyendo los impuestos del país del importador. Ese término es utilizado en cualquier tipo o modo de transporte. Incoterm DDU, Delivery Duty Unpaid, entrega de derechos no pagados. El vendedor cumple con su obligación cuando realiza la entrega de la mercancía en lugar de destino convenido, pero sin incluir los gastos de aduana y el descargue del medio de transporte. El vendedor asume los costos y riesgos que debe llevar la mercancía hasta el sitio convenido. La obligación de pagar los derechos de importación recaerá sobre el comprador, al igual que los riesgos y costos por no despachar a tiempo la mercancía para la importación. En caso de que el comprador quiera que esta operación se realice por parte del vendedor, deberá especificarse en el contrato de compra-venta. Ese término también puede ser utilizado en cualquier modo de transporte. Incoterm DEQ, Delivery Quake, entrega en muelle. El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta en el muelle del puerto de destino convenido a disposición del importador, sin despacharla en la aduana de importación. Este término puede ser utilizado en el transporte marítimo, fluvial y multimodal, donde su último modo de transporte sea marítimo-fluvial. Incoterm DES, Delivery Ex Ship, entrega sobre buque. El vendedor entrega la mercancía cuando se encuentra a bordo del buque en el puerto de destino acordado y a disposición del comprador, sin efectuar despacho en la aduana de importación ni asumir los costos y riesgos de descarga de la mercancía. Este tipo puede utilizarse también en transporte marítimo, fluvial o multimodal, donde su último modo de transporte sea marítimo o fluvial. Incoterm EXW Works en fábrica. Se aplica en operaciones en las que el vendedor o exportador cumple con la responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercancía en su establecimiento, ya sea fábrica, taller, almacén, bodega, etc., a disposición del comprador, o en este caso el importador, sin despacharla para exportación ni efectuar la carga en el vehículo proporcionando por el conductor, concluyendo sus obligaciones. Ese término es el único en el que los trámites aduaneros de exportación corren por cuenta del comprador. Es el de menor obligación para el vendedor. Este término no deberá usarse cuando el comprador no pueda llevar a cabo directa o indirectamente las formalidades de exportación. En tal circunstancia, deberá usarse el término FCA. Ahora sí, Incoterm FCA, Free Courier, franco transportista. Eso significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista principal contratado por el comprador en el punto acordado. El exportador debe efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Si la entrega se produce en el local del vendedor, este es responsable de la carga de la mercancía en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de costos y riesgos. Si la entrega llega a ocurrir en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este término solamente puede ser utilizado de modo de transporte incluido el multimodal. Bueno, mejor dicho, puede ser en cualquier tipo de transporte, pues ahí va también incluido el multimodal.
Incoterm FAS, Free alongside ship, franco al costado del buque. El vendedor asume los costos y riesgo de transporte hasta que la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto del embarque convenido. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. El vendedor se encarga de despachar la mercancía de aduana de exportación. Si las partes acuerdan que el comprador efectúe este trámite, deberá especificarse en el contrato de compraventa. Este término solo puede utilizarse en transporte marítimo o fluvial. Incoterm FOB, Free on board, franco a bordo. El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercancía hasta cuando ésta sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido y sin el pago del flete. El vendedor está obligado a despachar la mercancía en aduana de exportación. Este término solamente puede utilizarse para transporte por mar o por vías navegables interiores. Se han establecido dos categorías de Incoterms en el 2010, las Incoterms multimodales, Any Mode of Transport, EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT y DDP. Las Incoterms solo marítimos, Sea and Island Waterway Transport Only, FAS, FOB, CFR y CIF. La nueva regulación expresa claramente que en las normas de mercancías, claramente que en las ventas de mercancías, containerizadas deben aplicarse siempre en Incoterms multimodales. Bueno, en todo esto han desaparecido 4 Incoterms, que es DDU, Deliberate Duty Unpaid, DES, Deliberate X Ship, DAF, Deliberate Air Frontier y DEQ, Deliberate X Quay. Pero se crearon dos nuevos Incoterms, que es DAT, y DAP, que es Deliberate at Terminal y Deliberate at Place. DAT, Deliberate at Terminal, entregado en terminal, sirve para todo tipo de transporte. Si bien se prefigura como un Incoterm de especial utilización en el transporte marítimo, por otra parte, al igual que el desaparecido DEQ, el Deliberate at Terminal marca la entrega de la mercancía en el muelle del puerto de destino después de efectuar la descarga del buque. DAP, Deliberate at Place, o entregada en el lugar. Comparte las características de los desaparecidos DAF y DDU al determinar que las mercancías han de ser entregadas en algún punto del país de destino y al poder utilizarse en todas las modalidades de transporte. Sin embargo, al eliminarse el Deliberate Place, el término restrictivo Frontier, dicho Incoterm resulta mucho más flexible que el extinto DAF. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Espero pues hayan entendido un poquito más sobre las Incoterms, qué son, cuáles ya no están, cuáles integraron, para qué sirven, cuáles son las pues como características principales, y etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.